perforar con vino la suave necesidad de ser. Escribió Salud. Alejandra. Salud, Luca. Lucas está tomando mate por las dudas, avisamos. No, mentira, mirá. Tengo un vaso de vino. Voy a hablar al micrófono, permiso. Por favor, Porque estabas hablando en esto cualquier es lado. radio. Esto es radio. Yo estoy ya en una. Buenas noches. Juan, te saludo. Estuvimos juntos todo el día igual, la verdad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos en Plástico Cruel, nuevo horario desde hace una semana igual. 17 horas a 8. Con planes de alargarlo en algún momento. ¿No? Se está charlando, ¿no? Se está charlando. Estaría bueno. Tal vez se venga un plástico de 2 horas. Luca ahí dice. Plástico Cruel 2.0. 2 horitas. Sí, dice que frío. sí. Dice que sí. Me gusta. Bueno, Me gusta. Se está armando algo para el lado musical también. Una mixtura ahí, una suerte de una segunda hora tipo peña. exactamente, sería fogoncito, una peña, maravilla. guitarreada. Gente con instrumentos. Sí, El problema es que si empezás a tomar vino en la primera hora, Las- a la segunda llegás muy picado. Es Y que bueno. la idea es esa, de que venga gente a tocar y hacer algo por nosotros. Y que nosotros no hagamos nada. No hagamos escuchar nada. a la gente. Solo eso. Armamos entrevistas con inteligencia artificial. Ponemos una vocecita mía. Hola. Che, hoy tenemos un programa muy especial que teníamos muchas ganas de hacer. Elegimos una poeta, 2 poetas. 2 poetas. Pero en este caso vamos a abordar la vida. La obra. La tocamos por ahí porque a veces es medio inevitable. Bueno, no. Es inevitable. Es un poco como hablar de Quiroga, ¿no? Exactamente. Como Te que no podés- se puede hablar de Quiroga sin hablar de su vida trágica. Es difícil y también depende del enfoque que uno quiera, digamos. Se puede hablar del yo lírico. Sí. También es necesario hablar sobre la persona que está detrás. Por supuesto, y se ha alimentado tanto también la figura detrás, la vida privada, la salud privada, la salud mental de Alejandra Pizarnik, que es la poeta de la que vamos a hablar, pero hoy tenemos una invitada de lujo Una invitada. para hablar de eso. Pero antes queríamos hacer una breve introducción. Alejandra Pizarnik, tal vez la poeta de la literatura argentina, a la altura de los grandes poetas de la historia de la literatura. Sin duda. Si lo pensamos así, ella, que fue una enamorada de los poetas malditos, terminó por ser uno de ellos también. Alejandra, que escribió de muy joven, ¿no? Los 18 años publica su primer libro. Tiene 18, 19 por ahí, Sí, pero muy joven. La tierra más ajena. Que si empezamos por ahí, digamos, es un poemario mucho más barroco. Súper lírico. Súper lírico, No tan concentrado. no tan concentrado. Y que ahí va a estar el quiebre para mí. El quiebre de su obra está cuando ella logra, que esto lo queremos hablar con la invitada de hoy, condensar el poema. Sí, fines de 50, principios de 60. Cuando ella logra que el poema, esto lo hemos hablado antes, crezca por el despojo, cuando saca, ahí... uf. Algo que también hemos hablado con la invitada, la voy a nombrar porque me cansé de por decir la favor. invitada, con la gran poeta María Belén Aguirre. Increíble, bueno, ahora vamos a estar en comunicación, pero una persona que sabe mucho de Pizarnik, que tiene sus teorías, que escribe, que se nota una continuidad. Nosotros lo hablamos con ella, es imposible no pensar en Pizarnik cuando uno lee su poesía. Bueno, creo que sí, que lo hablamos cuando la tuvimos hace un mes, más o menos, hablando un poco sobre una porción de su obra, ¿no? Fue una entrevista maravillosa, que es inevitable. Yo cuando leí el primer libro que leí de ella, creo que fue Expuesta, dije, ay, es Pizarnik. Es terrible. Y Digo- también tiene esa cuestión de la condensación, de la efectividad. De la efectividad, lograr en pocos versos una contundencia letal. Sí, sí. Digo, Alejandra tiene poemas de 3 versos que son letales, y María Belén también los tiene. Y esto no es que la estemos halagando porque vamos a hablar con No, ella, no, pero es- lo hemos hablado inclusive antes de aquella primera entrevista.
decir, "Uf, acá estamos en presencia de una poeta a la altura". Y bueno, y creo que Alejandra eso, y nosotros queríamos mencionar un poco 3 libros de ella. Sí, para no porque no querramos abarcar los otros, sino porque también concentrarnos un poco en esta obra, en textos que nos parecieron súper importantes también para lo que queremos hablar y desarrollar. Sí, y bueno, y vamos a hacer hincapié en ese quiebre que mencionábamos, que es entrada, ella viene publicando 55, 56, viene cada un año publicando poemarios y se toma 4 años de licencia, digamos, entre comillas, se filtran unos poemas, creo que coincide con su viaje a Francia, si no me equivoco, y en el 62 publica Árbol de Diana, que es para mí un engaño al mercado. Ella logra publicar un poemario que es un poema. Digo, si uno transita Árbol de Diana, que inclusive los poemas están enumerados, uno va transitando el mismo poema. Ella logra en un conjunto de poemas el poema. Y que eso creo que es lo que apunta la mayoría de lo que escribe en poesía, ¿no? Pero creo que Árbol de Diana es un engaño un poco al mercado. Es decir, voy a publicar un poema en un libro. Y esto que decía Bolaño decía, el número perfecto de escritura por año es un poema por año. Un poema por año. Que es una locura. Pero creo que Alejandra se toma un tiempo para dar este salto de calidad. Y acá donde encontramos la condensación, el despojo y la contundencia brutal. Versos, ella ha sido días animales. Digo, esa contundencia que a uno lo saca del libro y lo mete. Contundencia que también, por eso hablamos un poco de finales de los 50, que creo que la semilla, quizá, de ese tope, que para mí es Árbol de Diana, está también en Las Aventuras Perdidas. Ya había algo de esa voz propia también, de encontrarse ese yo literario tan Pizarnik, tan rastreable. Inclusive en La Tierra Más Ajena, su primer poemario, se ve el germen. Sí. Digo, se ve el germen de esto, que va a venir después y que va a lograr, y que va a ser, se va a afianzar en los 60, y que en los 60 mete 3 bombazos increíbles. Mete 3 goles al ángulo. Mete Árbol de Diana en el 62, se toma otra vez algunos años en el 65, publica Los Trabajos y las Noches, y en el 68 publica un librazo que es Extracción de la Piedra de la Locura, y creo que en esos 3 poemas se condensa la Pizarnik elevadísima. Sí. Después creo que... Quizá la construcción de todo lo que fue después. Creo que después... De lo que es hasta hoy en día, digo. Claro. Creo que en esa década, inclusive a ella se la denominaba, que eso también seguro lo vamos a hablar con María Belén, porque ella va a traer a colación otra poeta que también estuvo en el grupo de la década del 60, la que se denominaron las poetas del 60. Y creo que en esa década Alejandra logra un yo poético increíble, junto con el crecimiento de su oscuridad personal. Digo, hay un amigo de ella, Antonio Requeni, si no me equivoco, que fue amigo desde muy temprana edad de Alejandra. Dice, yo la conocí a los 20 años, era una mina feliz, ¿no? Y yo tuve que ir viendo cómo se iba entristeciendo, y tuve que ir viendo cómo se fue oscureciendo y cómo se fue elevando poéticamente. Sí. Digo, como que fue de la mano, y se dice mucho que, bueno, que todo un entorno literario de crítico y demás alimentó mucho esa Alejandra, poeta maldita. Esa poeta maldita, esa figura de poeta maldita, que ella seguramente en algún momento terminó por creérselo, ¿no? Sí. Y terminó como terminó, no quiero ir más que hasta el fondo. Pero creo que fue un juego peligroso de la época, por lo que se dice. Pero sí que en esa década donde se afianza esa figura de poeta maldita, está lo mejor tal vez, por lo menos para nosotros como lectores, de Alejandra. Y después hay un giro hacia lo narrativo ya sobre el final, y algunas novelas cortas. Claro, último aparece La Condesa Sangrienta, que es espectacular. Sí. Es interesantísimo también para analizar
a dónde se volcó su escritura, cuál era su búsqueda. Claro, y también se dice que ese libro ella ya lo escribió con con una enfermedad mental súper avanzada Sí, y que se la termina llevando puesta, ¿no? Pero creo que en los 60 está el plato fuerte. totalmente. Está el plato fuerte y está esa poesía que hemos hablado tanto de la condensación y que encontramos tanto en María Belén. Por eso es tan importante tenerla hoy con nosotros y poder charlar con ella, ¿no? Porque hay un vínculo enorme entre la literatura de María Belén y la de Alejandra. Eh, y bueno, vamos a abordar un poco eso. ¿Usted quería leer algo? ¿Cómo está? No, yo estoy para ahora por ahí, al final, ¿Al final? a medida que vayamos hablando también. Sí. Voy a aprovechar también para esta vez lo leo yo. Un mensajito de Gachi. Sí, porque yo no veo. Hermoso. porque Bueno, usted me hace leer la computadora, yo no veo. yo estoy para esa. Primero saludos a Miguel Figueroa desde Tucumán. Gracias, siempre viene gente de Tucumán cuando viene María Belén, también eso es lo que genera. Al Mati Marchi, que no está acá, presente, que lo extrañamos mucho siempre Te cuando no extrañamos está. mucho, Mati Marchi. Por necesidad me ha contado Juan, ¿no? Se extrañan por necesidad Sí, también. un tenemos poco. necesidad de vernos siempre. Y a Gachi, que saludito, que ha puesto, no entiendo el corte de pelo de Juan, más raro no se consigue. Es verdad igual, a mí me ha preguntado si quería venir con gorra, yo le dije, nada, dejate esas melenas. Yo pregunté, ¿eh? Y el mío tampoco es un paisaje capilar, es verdad, pero bueno, no se puede estar. Mucho flequillo, yo tengo mucho atrás. Yo tengo, es verdad, estamos como con Pineta. Sí, yo estoy con un drama No me capilar. dio un cumple con el pelo. Estoy en un drama capilar. Estoy entre pelarme a cero o dejarme el Muy pelo interesante también, más que esto que una boludez, pensar en las publicaciones de las correspondencias de Pizarnik, ¿no? Para analizar Ahí su vamos. obra. Todo este rastreo que hizo Ibone. Muy interesante también para entender su proceso mental, el pasar de los años. Claro, porque por ahí lo que más se conoce de ella son las cartas con Cortázar. Sí, Que es, que, bueno, esa, fue como el boom. esa carta emblemática de Cortázar diciéndole yo sí, esta Alejandra no la quiero. Ujú, sí. No quiero esta Alejandra. Y hay un dato muy curioso que pasa. Que dicen, ¿no? Es un mito. Pero dicen que 10 días después que muere Alejandra, a Cortázar le llega por correspondencia fotos de ella en la playa. Mirá. Que no sabe si se las mandó ella y tardaron en llegar y llegó Sí, llegó después tarde. de su muerte, o si algún bromista le mandó esas fotos, ¿no? Terrible. Pero bueno, y también se conoce mucho la correspondencia y los amores, Sí, y ese amor que tenía Alejandra por Silvino Campo, sí. que hay todo un mito enorme, también sobre su sexualidad, digo, Sí, esta sí. invasión a la vida que privada de totalmente. Alejandra todo el tiempo, y este hostigamiento, ¿no? Sí, hay que analizar también el porqué de ese hostigamiento. ¿Por qué tanto? ¿Por qué centrarse tanto en la persona y no en el yo lírico? Bueno, un montón de razones que hay que Y rastrear. desaprovechar en cierto modo semejante poeta, ¿no? Sí. Porque ahora Alejandra es Mm. un suceso literario, ¿no? Sí, sí. Es un estilo propio. Mm. Digo, cuando decimos este texto es Es pizarniquiano. claro, Ujú. es borgiano, es cortazariano, pasa con esos grandes autores que se transforman en canon, si se quiere, Sí, sí. y Alejandra es uno de ellos. Sí. Pero bueno, ahí está la invasión a la vida privada y cuando la literatura queda en segundo plano, esto que dice Martín Cohen, si un hombre va por adelante de los libros, de sus propios libros, yo sospecho. Mm. El libro tiene que ser mucho más inteligente que el autor. Sí. Y creo que Alejandra logra Totalmente. eso. Más allá de todo lo que representa su figura, creo que Alejandra, su poesía habla por sí misma. Sí. Es letal. Sí, lo logró completamente. Bueno, tenemos ganas de charlar con María Belén, así que vamos a ir a unos separadores y ya, ¿Cómo no? ya la llamamos. Ya vamos a estar en comunicación con ella. Eso pasa cuando uno deja hacer bien lo que mejor sabe hacer. Eso estuve pensando, que uno se muere.
Bueno, y acá estamos en Plástico Cruel, desde la ciudad de La Plata, Tolosa, la comunidad de ferroviaria, Radio Trinchera, los lunes 19 horas, 19 a 18. Muy bien, se estudió el speech. Me estudié Bien. todo. Estamos muy contentos con este nuevo horario porque podemos Sí, tomar vino. Podríamos haber tomado vino al sí, mediodía también, pero también pero es complicado porque además, no me gusta. además tenemos un operador que también Le gusta. tiene. Sí, y bueno, está bien. Está- En algo había que... largó el mate cuando le diste el vino. Sí, sí. Yo temeroso ofrecérselo como diciendo, bueno. Dijo, sí, obvio. Bueno, saludos a Celeste Ríos también. ¿Cómo me gusta mandar saludos? Fua, Me encanta. sos tremendo. A Florencia Alderete también. Buenas a todos. Bueno, y estamos en comunicación con María Belén Aguirre, la tenemos otra vez en Plástico Cruel. Tenemos este placer enorme de poder charlar con ella sobre Alejandra Pizarnik. Y la saludamos, le damos la bienvenida. Hola María Belén, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Lucho, ¿cómo están? Muy bien, Un muy bien. placer de nuevo estar en contacto, esta vez con la voz herida por una angina que tuve, Uf, pero bueno, acá estamos. Más nerviosa que en la ocasión anterior, porque no es fácil, no es lo mismo hablar de la obra de uno mm, que de la obra de otro y sobre todo de Pizarnik, ¿no? Eh, estuve escuchándolos, coincidiendo absolutamente en todo, pensando bastante en todas las puertas que quedaron abiertas ahí para reflexionar. Esto último que me parece que lo decías vos, Luciano o Lucho, porque esta vez voy a poder identificar ambas voces. ahora sí se Esta cuestión diferencian. de que el personaje no se coma al autor, eh, y que de alguna manera Alejandra como personaje, ¿no?, de sí mismo, eh, no impida la lectura de su propia Mm, obra. Esto de alguna manera lo plantea Enzo Cárcano en un ensayo muy interesante sobre Jacobo Figman, en donde esa especie de asociación que se hace, ¿no?, directamente de Jacobo Figman Jacobo Figman igual locura, mm, de alguna manera hace que restringamos el campo mm. semántico y expansivo de posibilidades de lectura que hagamos, ¿no? Y con Pizarnik me pasa a mí, bueno, cuando Juan me invitó, eh, yo tenía la sensación de del todo o nada, y sobre todo se me acercaba la palabra nada, esa palabra que tiene un peso tan fuerte desde el existencialismo para acá, porque digo, se ha hablado tanto sobre Alejandra Pizarnik, pero yo no sé si sobre el mito Alejandra Pizarnik más que sobre su obra, que lo que me provoca, yo trato de, cada vez que me acerco a un autor, es sentirlo orgánicamente, biológicamente, sentirlo en mí antes de empezar a intelectualizar. Y sentía, digo, pero no tengo nada para decir. Lo primero que suscitó en mí la invitación fue un silencio, tardé en responder porque digo, no tengo nada para decir. No sé bueno, ustedes tuvieron un montón para decir, pero a mí me pasó eso, esa especie de sensación de silencio y de vacío y de nada, una especie de miedo, el miedo a no poder decir nada al respecto, o al menos nada de valor, o tal vez el temor de incurrir en esto de la anécdota,
en quedarnos en la anécdota Pizarnik, que es importante, obviamente, a los efectos del contexto, de poder pensarla en el marco de la generación del 60, pero ir un poco más allá cuesta bastante. Empiezo sincerándome. Sí, a nosotros nos pasa medio parecido, ¿no? Hablamos un montón en la apertura del programa y a la vez sentimos que no dijimos nada. Y acá volvemos a esa palabra nada porque es como inabarcable y nos resulta inabarcable, Alejandra. Y vos justo mencionaste la palabra nada y es una palabra que a lo largo de la obra de Alejandra aparece mucho. Esto que hoy me decía Lucho, uy, hice una rima. Eh, el yo no sé, no sé, la carencia de certeza y la búsqueda de certeza en cada poesía y la nada apareciendo como respuesta y lo linkeamos con un verso tuyo que nos gusta mucho, es que si nada quieres, que a nada sepa la palabra nada en tu boca. Y ahí aparece esta suerte de vacío en la obra de Alejandra y esa búsqueda que termina en el fondo, ¿no? Que todo parece conducir al fondo. eh, y esta repetición de palabra y de sentido a lo largo de su obra, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Antes que nada, quiero contarles que esta referencia con la que empecé, la de Enzo Cárcamo Mm. y su ensayo sobre Fickman, la tomé de un libro que circula poco, porque esto pasa con algunas publicaciones académicas que mueren ahí en el entorno académico y no salen hacia el público en general. Es un libro que recomiendo muchísimo, se llama Nuevas lecturas sobre marginalidad, canon y poder en el discurso literario, y lo publicó la Universidad de El Salvador. Hay un ensayo, bueno, hermoso de Kirchner, Andrés, sobre Discépolo, Ah. y todos los que de alguna manera y vienen a cuento, todos los autores abordados de alguna manera tienen este denominador común, que es el personaje de autor. Lamentablemente quizá no poder escaparle al personaje. Te escuchaba, Juan, cuando mencionabas a Antonio Requeni, que decía o recordaba o evocaba a esa misma Alejandra diciendo: yo recuerdo que yo era feliz. De hecho, en Extracción de la Piedra de Locura, ella dice: el recuerdo de alguna alegría estoy buscando y no la encuentro, no encuentro nada. Ahí está la palabrita, nada. Eh, eh, pienso, cuando pienso en Pizarnik, pienso en que, claro, miren, bueno, yo siento que Alejandra Pizarnik era una obsesiva de la precisión. Comparto con César Aira la idea de que Pizarnik era una poeta de palabras y no una poeta de versos y mucho menos una poeta de estrofas. Era una poeta esencial, en el sentido de que al poner el foco en las palabras, esas palabras debían ser prestigiosas, debían ser grandes, grandiosas, imponentes, literarias, líricas. Desde el vamos, yo creo que ya comienza ahí ella a acotar el material de trabajo. Es decir, ¿con qué voy a trabajar?
Pues sí, parece una obviedad, una verdad de perogrullo. El escritor trabaja con palabras, sí, pero bien sabemos que hay escritores más prosaicos que otros. Y hay otros que son muy líricos y hay otros que se zarpan de líricos. Y hay algunos que, bueno, y ahí es donde también comienza a involucrarse el tema del gusto, ¿no? Y el lector, y es, bueno, ya el tono y es un escritor telúrico o es un escritor demasiado posmoderno o demasiado neobarroso o, o en cine hablamos mucho de las películas que envejecen y, y pensaba en esta vigencia de Alejandra Pizarnik. Pienso, ¿esta vigencia tendrá que ver con qué? ¿Con la vigencia del mito Alejandra Pizarnik o con la calidad de los textos de Pizarnik? Suele suceder, o me suele suceder a mí particularmente, que cuando recomiendan demasiado a un escritor, me alejan. Hay algo en mí que me dice no lo leas, esto es una alerta. Eh, Me pasó leyendo, ahora que estoy leyendo mucho a Elvira Orfé, que a ella le preguntan en una entrevista si había leído a Roberto Arlt. Y Elvira Orfé responde que no, que verdaderamente tanto se la habían recomendado que finalmente quedó espantada y no lo leyó. Y lo que se perdió, porque se perdió a un par literario que tenía mucho que ver con el sentir de ella, con cierta espiritualidad, ¿no? Y entonces, pensaba entonces de nuevo en la calidad y en las palabras grandes, prestigiosas, como diría Aira. Eh, cuando Juan mencionaba ese primer libro que en realidad ella nunca quiso que fuese incluido en las obras completas, es La tierra La más tierra más ajena. ajena, de 1955, el primero. Bueno, finalmente es incluido ese libro. Ese dato es importante. Ese libro, con ese libro ella tenía una hazaña particular, no lo quería. Entonces, ahí que me pasa todo lo contrario. Entonces, cuando ella prohíbe la publicación de ese libro o la inclusión de ese libro en una obra reunida, ¿qué me genera? Pues un llamamiento a leerlo, que es lo que le pasó a Juan y creo que es lo que le va a pasar a todos o nos ha pasado a todos. Pues vamos directamente ya a buscar La tierra más ajena, 1955. Un libro que va a estar íntimamente ligado a la juventud, a una gran juventud, a una juventud en donde explicitada inclusive en un verso en donde ella dice tengo 20 años y un libro que está muy ligado a la figura de Juan Jacobo Bajarlía. Creo que es muy difícil, cuando se trata de Pizarnik o de algunos autores en donde vida y obra no se pueden escindir, pensar el contexto y los vínculos, ¿no? Ella estaba estudiando periodismo por entonces. Ella era, ella era la que intentaba, creo que Pizarnik era una poeta que, como muchos de nosotros, tal vez nos pasamos la vida tratando de pensar quiénes somos y definirnos.
ustedes verán que una recurrencia de la poesía contemporánea es decir, soy tal cosa, soy tal otra, soy tal otra. Si se fijan, muchos poetas incurren en esa búsqueda, ¿no? En la búsqueda de la autodefinición, saber qué soy. Y Pizarnik en ese libro nos va a contar que tiene 20 años y va a mostrar con mucha inocencia la esperanza, la efusividad. Ese es un poemario que no tiene nada que ver con el resto de su obra. Sí. Hablábamos de, hay un glosario para cada autor, dice Beuard. Hay un glosario. Cada uno de nosotros tiene sus palabras favoritas y tiende a repetirlas, y en una especie de operación algorítmica se van apareciendo, se van combinando, y ella decía en ese momento, está muy ligada a Juan Jacobo Bajarlia, que va a ser quien le va a abrir las puertas al conocimiento de nada más y nada menos que el mundo de la literatura surrealista, que es el gran amor de Alejandra Pizarnik, el surrealismo en la literatura, a través de Bajarlia, que además es un amor que ella tiene, uno de sus primeros amores, y quien le va a mostrar a Lautréamont, a Rimbaud, a Artaud, etc. Pero en ese libro las grandes palabras están ausentes. Si aparecen de un modo contingente, eventual, no elegidas precisamente. Entonces aparecen palabras que uno diría, sí, podría encontrar perfectamente en autores y autoras contemporáneas. La palabra cóctel, hay palabras que son muy modernosas, y hay mucho color. El resto es contraste. Marco eso simplemente como para mostrar que podemos pensar en una genealogía de la obra de Pizarnik, de cómo ella va ahondando en sí misma a partir de su contacto con el surrealismo. Claro. Y las operaciones, ¿no? Que creo que es muy interesante ver cómo ella va a hacer su apropiación del surrealismo. No va a acatar las órdenes del señor André Breton a rajatabla. Ella va a decir, yo hago mi versión del surrealismo, y del surrealismo tomo esto y hago esto. Y es precisamente sobre esa apropiación pizarniana sobre la que va a hablar César Aira en un ensayo maravilloso que recomiendo, que se llama así, Alejandra Pizarnik, publicada por Beatriz Viterbo, editora, que tuvo varias reediciones, pero la primera edición es del 98, y es acá donde César Aira va a hablar de estas palabras prestigiosas y va a hablar de algo que es, a mi juicio, entrar en el laboratorio Pizarnik. ¿Cómo escribía Alejandra Pizarnik? Muchos
piensan uno mismo, ustedes mismos, que son escritores. Entonces, ¿cómo aparece la escritura? Es trabajo, es inspiración, bueno, los lugares comunes aparecen como siempre evidentes y recurrentes. Pero primero, la elección de ese glosario personal, esas palabras. Y en segundo lugar, lo que Aira llamara la operación combinatoria. Esas palabras combinadas hasta la locura. Inclusive, verdaderamente podríamos decir que son las mismas, sostenidas con bastante coherencia a lo largo de toda su obra. Y quiero decir esto, y con vuestro permiso, les leo un fragmentito chiquitito de César Aira, donde dice: sería tedioso enumerar todos los poemas de AP que tematizan o modulan la combinatoria. Pueden hacer el ejercicio ustedes mismos. Basta con tomar los términos de una frase, A, B, C, y ver cuántas conformaciones distintas producen. A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Todos suenan a poemas de AP, y de hecho lo son. Bien, es justamente esta teoría de la combinatoria lo que va a hacer decir a César Aira que la muerte de Alejandra Pizarnik coincidió justamente con el momento en que la combinatoria se agotó, cuando ya no pudo combinar más. Yo separé un poema en donde hay, porque claro, recién decíamos la palabra nada como una palabra importante presente en su obra, y después cuando quiero encontrar algo, perdón, Por favor. siempre pasa en todas partes, me pasa esto de, bueno. También, nada, hablando de estas grandes palabras, hay una recurrencia constante al miedo también. Al miedo y a la Totalmente, palabra miedo. exactamente, y ahí vamos. Entonces, justamente el árbol de Diana, en el que están numerados, no tienen nombre. Ella dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Entonces, fíjense ustedes que ahí la combinatoria está clarísima, además de la operación de repetición. Una ecuación Pero el miedo, maravillosa. sí, una ecuación tremenda. Pero digo, si partimos de la idea de un glosario acotado, de una combinatoria que siempre está al borde de agotarse, ¿cuál es el reto? El reto justamente consiste en generar sentido, pero un sentido diferente cada vez. Tengo estas poquitas palabras, pero con el uso de estas
tengo que generar sentidos distintos en cada ocasión, porque si no, la poesía se mata a sí misma. La expresión que ella misma va a usar, el suicidio de las palabras, el suicidio de las palabras. Y, y lo que va a impedir ese suicidio de las palabras va a ser justamente la calidad y la búsqueda de lo que Pizarnik llamaba la pureza. Creo que, bueno, ciertamente Alejandra Pizarnik es una poeta que es obvio, salta a la vista, su adscripción, su corazón, su gusto está dado por la poesía francesa y no por la poesía anglosajona. Eso es como muy interesante porque justamente la poesía anglosajona es la que tiene una tendencia a la narratividad, a la progresión temática, y la poesía francesa no. Yo tiendo a creer que la poesía francesa es más, busca la trascendencia más que la anécdota. Y entonces, digo, pensaba inevitablemente cuando decía esta palabra, pureza, pensaba en el cementerio marino de Paul Valéry y en el Salmo ese, en donde él va a hacer algo que ella va a hacer también, y es justamente esto de las palabras, ¿no? Poemas de palabras. En Salmo ese, Valéry dice: en el principio fue la sorpresa, y después vino el contraste. Luego surgió la oscilación, con ella la distribución, y después la pureza, que es el final. Creo que este poema de Valéry es el que podría funcionar como un verdadero arte poético para poder entender la obra de Pizarnik. No sé, no sé si quieren que charlemos. Creo que hay mucho por decir. Creo que pensaba, anoté varias cosas. Mira, Por ejemplo, sí. sí. No, No, por favor, chicos. No, que Ustedes no tengan. se nos venían. Estábamos atentamente escuchándote, la verdad. Se nos venía a la cabeza un par de cosas mientras hablabas. Primero, la obsesión por las palabras de Alejandra, esto de decir, si digo agua, dejo de tener sed. Digo, esa confianza depositada en la palabra. Y había algo muy. Algo lindo que decía Antonio Requeni, este amigo que la vio escribir y dice, ella disponía en un pizarrón palabras y iba armando y dejaba que el poema sea visual y tenga una efectividad visual además de la escrita, ¿no? De la que uno lee y absorbe, sino que haya algo visual. Y él decía que la poesía de Alejandra no era la palabra en el tiempo, sino la palabra en el espacio. Y esto es un poco lo que vos Sí, traías a charla recién, ¿no? La palabra ocupando un espacio. Inclusive la palabra sin perder sentido, siempre repetitiva. Uno la encuentra una y otra vez en la obra, pero ocupan un lugar específico. Y también para agregar como paréntesis quizás, esta recurrencia de las palabras, que se vuelven conceptos también, ujú, están continuadas también con su propia incertidumbre. Digo, yo cuando leo a Pizarnik es como leer a alguien con un pie en el abismo. A mí me pasa eso también con más sus escritos de los 60. Esta cuestión de la noche, de poco sé de la noche. Sí. Y es algo súper recurrente en su escritura. Pero ella te puede decir poco sé de la noche,
aún siendo una de sus palabras, como estamos en esta tónica que estamos hablando, preferidas, predilectas, repetidas. El no miedo a la incertidumbre, también pensando en lo que dijiste vos, María Belén, de estos poetas contemporáneos, de la noción perfecta del soy. Sí. Inclusive creo que ahí hay algo que lo linkeamos con algo que dijo María Belén, que es otra cosa que no la deja envejecer, que no deja envejecer su poesía, y es esa temática. La ins- Esa incertidumbre, ese no saber, esa búsqueda, no deja envejecer, más allá de la calidad enorme de sus textos, la temática y su pregunta recurrente no la deja envejecer, porque es una pregunta que no envejece Parece no nunca. haber final. Claro, no hay fondo. No hay fondo, no hay fondo Por más que lo buscó. Siento, sí, exactamente como ustedes, que, no sé, eh, es que me quedo pensando porque, eh, ah, quería decir algo, Qué difícil. Es muy difícil. es, es muy difícil hablar de ella. eh, Quería decir, digo, lo que estaba por decir era verdaderamente algo importante y de repente se me fue. Se fue. ¿Qué pasó? Bueno, no Mira, sé, ¿cómo hacemos mira, cuando uno se pierde así? mira, si Hay querés que bucear. te sacamos un poco de ahí. Cuando te dijimos de hablar de Alejandra, vos enseguida trajiste otra poeta de los 60 a discusión y dijiste, hay una tensión poética entre Alejandra Pizarnik y Susana Tenon que me interesa. Y queríamos hablar un poco de eso, porque nosotros al tener las dos poetas leídas, hay un linkeo, pero hay una voz muy diferente Muy, de muy, muy, ambas. muy. Digo, esto de lo lírico de Alejandra y lo efectivo con una voz totalmente potente, que no es que Alejandra no lo sea, ¿no? Porque es sumamente potente, pero esto que decían de que Susana era la mina de la poesía, la Tita Merelo de la poesía, ¿no? Y Sí, dos lenguajes totalmente diferentes, pero que nos interesa mucho esa tensión en común que vos nos comentabas. así es. Bueno, creo que gran parte de, eh, a ver, creo que la generación a la que perteneció Alejandra Pizarnik dio algo que es muy valioso, que es variedad. Variedad. Así es que podían coexistir voces como las de Susana Tenon, que se fue soltando porque la obra prácticamente hace muy poco reunida de ella, La Morada Imposible, 2 tomos, 1 y 2, obras reunidas por María Negrón y Ana María Barrenechea, con mucho aporte de Inés Manzano, que tenía los manuscritos de Susana Tenon. Eh, la diferencia entre ambas es que una habitaba las grandes palabras, el prestigio, el lirismo, del lirismo, y la otra se permitía una especie de promiscuidad con las palabras cotidianas, con el mundo prosaico. Eh, Inclusive se permitía la oscilación andrógina de su propia escritura, que a veces la hacía referirse a sí misma como una mujer y otras como un hombre, que creo que también tiene que ver con una cuestión de época. El tema de la sexualidad es un tema tabú, que fue muy tabú, sobre todo en esa época, que de hecho a Alejandra no la dejaban participar
de las tertulias literarias, justamente porque no iba de falda, iba de pantalón. Esta cosa de conventillo que les cuento, me enteré yo a través de un libro muy lindo de semblanzas que publicó la Biblioteca Nacional, y Mariana Enríquez, bueno, a Mariana Enríquez le toca escribir una semblanza sobre Alejandra Pizarnik que titula La poeta sangrienta, y en donde ella, en realidad, esa semblanza forma parte de un libro que publicaron en Chile, donde están todos los malditos, y la maldita más conocida, la más famosa es Pizarnik. Mariana Enríquez va a hacer referencia justamente a que, si bien uno tiende a intentar adentrarse en la obra, en el procedimiento de la poesía de Pizarnik, saltan cuestiones de la vida empírica, la sexualidad. Y, y la sexualidad como tiñéndolo todo. Y pensaba, por ejemplo, por qué, y uno podría, inclusive en clave empírica y en clave anecdótica, tratar de leer el subtexto que anida en una dedicatoria, por ejemplo. Si uno piensa en Extracción de la piedra de la locura, ese poemario está dedicado a una figura muy, muy, muy particular. Está dedicado a su madre, con quien tenía una mala relación. De hecho, se atribuye a la madre y a la hermana la desaparición de gran cantidad de entradas, de páginas de los diarios de Pizarnik, todos los que daban cuenta de su sexualidad. Sí, también lo que es el epígrafe es a mi madre. A mi madre, y la extracción de la piedra de la locura, que no es otra cosa que la referencia, y esto está bueno también decirlo, estamos hablando nada más y nada menos que de una obra de arte, de una pintura del Bosco, que va a hacer referencia a un procedimiento que se estilaba, que consistía en trepanar ante grandes dolores de cabeza o síntomas de locura a las personas. Y la trepanación era un acto de carnicería cotidiana, Total. en donde un tipo iba en un cochecito y llegaba a un domicilio, trepanaba y se iba. Eh, 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 y ese poemario se lo dedica a su madre, como si la gran piedra de la locura que debiera extirparse de ella fuera justamente su madre, ¿no? La castración. Su madre, la castración. Y pensaba también en esto de voy a pensar en la relación, y voy a establecer la relación entre Susana Tenon y Pizarnik, que eran amigas, pero pensaba por qué en la gran paradoja de Pizarnik, que consiste en que que consiste en que sus poemas son poemas en donde no hay lucha entre Eros y Tánatos. Hay Tánatos, hay muerte y exhortación a la muerte, a la propia muerte. Uno podría pensar que poemas de ese estilo
guardan en el fondo una especie de espíritu apologético. Sin embargo, nadie va a cortarse las venas después de leer a Alejandra Pizarnik. No conozco casos de suicidio masivo luego de haber leído a Alejandra Pizarnik. Entonces, o luego de haber leído Los suicidas de Di Benedetto, nadie se ha matado masivamente en la Argentina o en Estoy el leyendo Los mundo. suicidas Justo de Di lo Benedetto. compré el otro día, justo. Lo compré el otro día. Así que te Te lo cuento. compraste, Te qué cuento si llego al bueno. final. Dale. Y entonces ahí está también otra cosa que tiene que ver con la vigencia y que tiene que ver con el tema de la particularidad de Pizarnik. Es un monotema la muerte. La muerte es una recurrencia. Es como un flirteo permanente con la muerte, su poesía. La búsqueda de una identidad, ella tratando de intentar dar cuenta de quién es. Ella es la pequeña olvidada, ella es la dama pequeñísima, ella es la pequeña náufraga, ella es la niña extraviada, ella es la niña ciega del alma, ella es la pequeña estatua del terror, ella es la viajera, ella es la silenciosa en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto y remito de nuevo al momento en el que en nuestra contemporaneidad, los poetas siempre intentan decir soy tal cosa, soy tal cosa. Y ella intenta definirse de un modo oblicuo, ¿no? Pero y transpersonal. Esa es una de las formas que tiene ella, y, y lo que va a hacer que, por ejemplo, haya un abismo entre Susana Tenon, un abismo estético entre Susana Tenon y Pizarnik, también tiene que ver con el tono, con cierta, llamémosle, citando a Tristán Tzara, espiritualidad del poema, ¿no? Eh, eh, en Pizarnik las metáforas remiten siempre a ese vacío que de alguna manera Juan explicaba cuando refería a Requeni, y al escribir en esa pizarra, porque los surrealistas, y ella era una surrealista ayornada, argentina, no podían desligar la escritura del dibujo. Entonces hay una concepción gráfica del poema. La concisión de los poemas de Alejandra Pizarnik responden, quizá, podríamos decir, a esa búsqueda gráfica, visual, y del orden de lo pictórico. Pienso en Juan L. también en ese estilo, ¿no? En la disposición de la poesía visual. Sí, tal cual, tal cual. Y pensaba vuelvo para concluir con esto de que después de leer a Pizarnik no hubo suicidios masivos. Porque acá se presenta la tensión entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Creo que el hecho de que ella haya escrito así permitió justamente que no hubiera suicidios masivos. Son seres, creo, que cumplen una función social, se diría, antropológica, sociológica, de explicación sociológica o esto. Alguien tiene que hablar de la muerte, alguien tiene que hablar de asesinatos,
Alguien tiene que encargarse de lo ominoso para que lo ominoso no suceda. Em, Creo que esa es la operación paradójica de Pizarnik, que también la mantiene vigente, que la mantiene viva. Y pensaba ya en relación con Tenon, hay algo que hace Pizarnik que no hace Tenon, y es algo que César Aira llama la metáfora decreciente. La metáfora decreciente tiene que ver con que el poema, el poema siempre va a tender al tono bajo hacia el final. Nunca una palabra exaltada. Entonces, de repente la niña se asustó, puede, puede y de hecho dice Alejandra Pizarnik en uno de los poemas. Frente al espejo la niña se asustó. Pero no dice frente al espejo la niña se exaltó. Porque la connotación que tiene la palabra exaltación es demasiado optimista. Exaltarse es de alguna manera electrificarse, encenderse. Entonces asustó. Y ahí en el cuidado de la elección de esas palabras, creo, en esa manía por la palabra, radica la búsqueda de la calidad de Pizarnik. Me Por hiciste favor. pensar en un poema de Joaquín Giannuzzi que dice, tiene un verso que dice, fracasé sin hacer ruido, y en la elección de la palabra ruido, él podría haber elegido decir, fracasé en silencio, que es mucho más general, pero el ruido es más íntimo, es más tuyo, mío, más cotidiano, y te acerca ese fracaso mucho más que decir fracasé en silencio. Sí, 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 totalmente. Em, de hecho, creo que si Pizarnik, ella hablaba, ella decía de sí misma que era tartamuda. Mm. Creo que forma parte de De lo- otros de los atributos que ella se daba para seguir contribuyendo a la construcción de su personaje, sí. Eh, pero creo que si hubiese podido no decir, no decía, pero la poesía necesita de palabras. Y hay un poema de ella que dice, silencio, yo me uno al silencio, yo me he unido al silencio y me dejo hacer, me dejo beber, me dejo decir. Cuando ella dice me dejo decir, siento eh, algo oracular en ese último verso. Siento que ese me dejo decir es lo que está habilitando esta conversación de nosotros tres en este momento, por ejemplo. Intentando Tantos años Porque decirla. intentando decirla. estamos claro, tartamudeando. Estamos tartamudeando para tratar de entender un poco en qué consiste el fenómeno Pizarnik. Eh, una voluntad palmaria de sostener la calidad en todos sus textos. Eh, Creo que hay algo que se le puede reprochar, que de alguna manera creo que ella misma se reprochaba, eh, y es no haber, salvo en la primera etapa, mucho, en ese primer libro sobre todo, hay poemas de extensión variada, más larguitos. Bueno, ya el árbol de Diana, ya saben, son pequeños Sí. poemas, prácticamente dos, tres versos, cinco Sí. como mucho, cada vez más breve, cada vez más breve, cada vez más cercana al silencio. Eh, y, y pensaba en, en que
perdón, Por favor. eh, digo, ¿cómo el autorreproche está ahí? El autorreproche de por qué no poder escribir más largo, por qué no poder escribir un poema como algo, como lo habría hecho y lo hizo, y de hecho lo hizo Olga Orozco. Claro. Mm, ¿Por qué no escribir largos poemas como Olga Orozco? mm. Y ella se lo reprochaba. Y eso tiene una explicación según César Aira, y es lo que él llama la ausencia del ímpetu narrativo, del impulso narrativo. Entonces, como ella suprime la anécdota, no, no crea un caminito para llegar al remate del poema, sino que se queda con la concisión de lo que sería lo trascendente del poema, a diferencia de los otros que cuentan una historia para llegar al remate. Bueno, esa es una de las formas en la que ella se apropia del surrealismo. Ella va a partir del resultado y después va a continuar hacia el procedimiento. Primero el resultado, después el procedimiento. Esa inversión hace la diferencia con Breton. Mm. El hecho de que ella ya nos entrega un poema dado, un poema dado. Me quedo pensando porque no es fácil de lograr eso que ella realiza. Se puede lograr a través de mucha poda, sí, de mucho trabajo de podar la anécdota hasta llegar a lo central. eh, pero claro, ya tiene que ver con el laboratorio de cada quien. Crecer Y es desde el despojo, ¿no? exactamente, es construir mediante el despojo. Mm. Sí, 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 Em, sí. Voy a decir dos cosas, si se me permite. Una es buena y una es mala. Oh, Voy a arrancar por la buena, que también es un poco terrible porque A ver, abre un montón de caminos, pero retomo un poco esta cuestión de la combinación de las palabras, de la recurrencia de las palabras, del prestigio, en un poema que es Balada de la piedra que llora, que dice: sí. la muerte se muere de risa, pero la vida se muere de llanto, pero la muerte, pero la vida, pero nada, nada, nada. uf. Otra vez, la La nada, nada. la muerte, la Otra repetición, vez. Ahí la están las concisión de la palabras. palabra. Ahí están las palabras prestigiosas. Exactamente. Ahí están las palabras, conceptos que decía Luciano. Ahí está la La combinatoria. combinatoria. Mm, Y ahí está ese autonihilismo. mm, Porque finalmente ella logra matarse en cada poema, mm. fíjense Sí. ustedes. Una A muerte en través de la palabras. combinatoria logra la muerte. Creo que cada poema es una muerte, una, una petite mort en donde el placer no está exento, es todo esto de placer. De hecho, cuando ella escribe los trabajos y las noches, algo que llama la atención es que Proust, antes que ella, hubiera escrito los placeres y los días. Pizarnik está, claro, anclada inclusive también a una temporalidad, Mm. a una topografía, si se quiere. Podríamos decir que su tiempo es la noche. Son, sí, la noche y las Eh, estrellas. la noche, exactamente, y su épica concluye con el alba, que es Mm, una palabra muy de ella. Eh, el trabajo, los trabajos y la noche, frente a los placeres y los días, o sea, el placer proustiano, claro, lánguido, mm. escribiendo sus 7 tomos en busca del tiempo perdido, eh, y, eh, eh, y los días, el horario diurno. Es un ave nocturna. Y bueno, ¿y cuál es la mala noticia? La mala es horrible, pero me voy a poner en policía del tiempo
Lamentablemente, a mí me toca este rol. Yo soy el cruel de plástico y me toca el rol de la policía del tiempo. Son las 8:10, ya nos Ah, hemos estirado. Me Oh, encantaría charlar 3 horas más. es que creo que da para 3 horas más y da para otro encuentro. Sí, No te vamos a comprometer al ya aire, lo María hicimos igual, Belén. ya lo Ya lo hicimos. hemos hecho. Pero sin pero duda, para mí es un placer. Ay, bueno, qué cortos estamos con el Es, tema del es horrible cortar, tiempo. pero después de julio, en agosto vamos a comenzar con un programa de 2 horas, seguramente. Y ahí sí, ahí sí, le ahí vamos a... largo y No nos para tendido, nadie, ¿eh? largo y tendido. María Belén, te Bueno, agradecemos por, un montón. quiero, no, por favor, la agradecida soy yo. Siento que no dije nada. No, por Esa es la favor. sensación. Me quedo con la nada. Quiero para terminar, para redondear una idea, por favor, Sí, por favor. ya, por favor, las palabras prestigiosas, Sí, la combinatoria, el resultado y después el procedimiento, la metáfora decreciente. Eh, Fíjense ustedes que en la poesía de Alejandra Pizarnik los fuegos son reducidos a ceniza. Eso es una metáfora decreciente. Y finalmente, para dejarles alguna tarea a nuestros lectores, me hay encanta. un material muy lindo para ver en internet, si pueden, eh, Memoria Iluminada de Sí. Alejandra Pizarnik, un documental de Ernesto Ardito y Virna Molina del 2011. Básicamente Memoria Iluminada es un poema de ella. Y después una rareza maravillosa que se llama Vértigos o Contemplación de algo que termina, que bueno, es un documental un- que mezcla ficción y documental y que tiene muchas particularidades porque se van a escuchar las voces de Arturo, la participación de Arturo Carrera, Fernando Noy, de Diana Vélez y de Marcelo Pichón Rivière. Actúa Rosario Blefari, Oh. Humberto Tortonese, recrean Alicia en el País de las Maravillas y un poco también la atmósfera de la Condesa Sangrienta. Una belleza, belleza de... Esa es del año, bueno, el año se me pierde, pero eso es más viejito. Ese corto es más viejito. Lo vamos a mirar a Del Memoria Iluminada. 93, del 93. Memoria Iluminada lo hemos maratoneado drásticamente. Inclusive hay un capítulo también de Paco Urondo bellísimo, de Borges, de Cortázar, un gran trabajo. De María Elena De Walsh María Elena también, Walsh. sí, Bueno, sí, 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 sí. nada, Bueno, de paso digo, eh, cada vez que charlamos con vos, María, hay muchos seguidores. Así que nada, aprovechar también, No es que charlamos por eso con vos, claro, no, para por nada. favor. Pero bueno, Miguel Figueroa también te manda saludos, mucha gente escuchándote. saludos a Tenemos Miguel, a todos una los compañera aquí, oyentes. Maite, que te ha leído y que le gusta mucho, así que aprovechamos también. Maite que se pone tan nerviosa cada vez que hablamos con vos, Sí, que se niega a venir al Se sí, pone piso. y me nervioso. bombardea ¿Por qué? mensajes a Instagram diciendo tengo que ir y no viene al final. Es terrible. Es una gran lectora tuya que ella me presentó tu escritura y, Ay, qué y divino. inclusive el año pasado creo hicimos una columna en el programa que tiene ella, se llama Colpinta, leyendo expuesta los dos en un contrapunto y fue maravilloso, pero es una gran fanática tuya. Y bueno, es lo que transmite tu escritura y tu amor por la literatura y tu entrega, porque es algo a destacar. Cuando te proponemos algo, la entrega de tu parte es máxima y lo agradecemos un montón. Intentamos siempre estar a la altura y obviamente vamos a seguir charlando, María Belén, porque es un placer leerte y escucharte. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a la audiencia. Viva Plástico Cruel. Y bueno, lamento no haber dicho nada. No, por favor. Por favor. Un abrazo Chao, inmenso. María Elena, muchísimas Gracias, gracias. María Belén. Bueno,
Seguimos, No tengo más palabras seguimos para... un rato más. Sí. Ah. No, quiero denunciar a A Matías. Mati Marchi, que Ay, no lo denuncio No. nada porque me acaba de mandar un mensaje que dice te amo. nos Así que no, puso... basta. nos polició, Nos por polició, WhatsApp. nos polició Nos fuerte. dijo como, fíjense, un minuto antes de las 8. Sí. Y le pusimos nos pasamos. Y nos puso te amo. Bueno, a vos te puso te amo. Y no. Sí, a vos no te amo, a mí a mí, No sí me que ama. no te metas en No, esta. no, está bien, perdón. Nos vamos porque... Sí, ya está, ya. Ya 15, el operador lunes. guardó toda una mochila, Che. está parado con la mochila Sí, puesta, sí. se quiere ir. Muchas Y- gracias a la gente que nos escuchó. Nada, no podemos hablar mucho, pero nada, tener a María Belén es un honor. Enorme. Tiene muchísima data, es una lectora muy precisa y sabe. Es una poeta. Y dijo un montón. Tremendo. Ya voy a contrastarla, me voy a dar el lujo, dijo un montón. Ahora Así que, podemos discutir con ella sin ella. exactamente. Bueno, Eh, muchísimas gracias a quienes nos escucharon. nos vemos el sigan el a lunes que revista, viene. a radio, nos vemos el lunes que viene. En Multimedio, colaboren, sí, por hagan favor. su aporte para que este Multimedio crezca. Crezca. Y Y adiós. Y nada, chau, 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 chau.